Domingo 27 de febrero del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a todos aquellos quienes comparten este mensaje, pero también quienes nos siguen semana a semana o mensaje tras mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes. Si ya conoce al Señor, persevere en la fe. Si no ha conocido al Señor, esperemos que a través de alguno de estos mensajes Dios pueda llegar a convencer en su corazón, su mente, todo su ser. Y al igual que nosotros pueda rendirse, porque hay mucho de lo que hablamos que no tiene valor y efecto a menos que amemos a Dios. Entonces quiere el Señor darnos familia, amigos, hermanos, no solo su gracia, salvación, sino también entendimiento para perseverar. Quiero invitarle amablemente antes de leer y exponer la palabra, vamos a rogarle al Señor que sea nuestro maestro. Señor, gracias en esta mañana. Todo lo puedes tú, dice tu palabra. No hay nada imposible para ti, dijiste tú en el Nuevo Testamento y lo reiteraste, Padre, en aquella ocasión delante de Abraham. No hay nada imposible para ti. Al igual que Job, queremos conocerte de la misma manera, Señor. Quizá el camino que tengamos que seguir no sea muy grato, pero sabemos que tú nos vas a llevar a conocerte mucho mejor. Es lo que venimos a hacer en esta mañana. De forma voluntaria dedicamos este tiempo suplicándote. Instrúyenos, corrígenos, confórtanos, dirígenos hacia tus caminos, Señor. Enséñanos tus caminos para que andemos en ellos. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Acompáñenme al libro de Job, el último capítulo, capítulo 42. Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Dice la bendita palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La enseñanza de esta mañana lleva por título Beneficios del sufrimiento en los justos o para los justos. El sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para traer bendición sobre aquellos quienes aman. Quizá no nos resulte un poco grato escuchar algo así, como que el sufrimiento, como que es instrumento de bendición en las manos de Dios. Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 28, el sufrimiento solo tiene utilidad en una vida que ama a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice, siempre y cuando amemos a Dios. El que no ama a Dios, el sufrimiento no le reditúa lo que debe redituar. Incluso a algunos no les beneficia, realmente termina siendo perjudicial. Pablo nos dice ahí, quien ama a Dios no sufre en balde. Eso es lo mismo que encontramos en la historia de Job, ya que aún el sufrimiento sobre él le redituó en grandes beneficios cuando ese sufrimiento estuvo en las manos de Dios. ¿Qué beneficios produce Dios a través del sufrimiento para la vida de usted y para la vida mía el día de hoy? Quiero explicarle 3 beneficios que derivan de gran parte del libro de Job. No son los únicos, algunos de ellos ya lo hemos tratado en otros mensajes. Ahora quiero enfocarme en otros beneficios que el sufrimiento reditúa en las manos de Dios. En primer lugar, el primer beneficio que encontramos registrado a lo largo de la historia de todo el libro de Job, gran parte del libro de Job, tiene que ver con lo siguiente: aumentar la confianza en Dios o incrementar la confianza en Dios.
¿Alguna vez ha orado usted, como los discípulos hicieron una petición delante de Jesús? Señor, aumentanos la fe. Y Dios dice, concedido. ¿Cómo se aumenta la fe? Aprendiendo a confiar más en Dios. ¿Cómo aprende a confiar más en Dios? Dios dice, a veces el instrumento llamado sufrimiento es el buen entrenamiento para que una persona haga más fuerte su fe, para que incremente su fe. ¿Por qué decimos esto? Si observamos la vida de Job, encontramos que el sufrimiento sacudió su vida. El sufrimiento sirve para evaluar la fe. ¿Qué tan saludable, tan robusta, tan bíblica es la fe que tenemos? Es decir, lo que sabemos de Dios, lo que creemos de Dios y cómo esas creencias nos hacen actuar respecto al mundo que vivimos, a las circunstancias que vivimos, cómo nos hacen reaccionar, vivir. Bueno, la aflicción va a poner en evidencia y va a sacar a la evaluación, va a probar si estamos construyendo algo firme, si nuestro cimiento es firme o estamos construyendo nuestra casa sobre la arena. El sufrimiento va a evaluar si hemos escuchado a Jesucristo, hemos puesto sus palabras para construir nuestras vidas, o si lo escuchamos y no hicimos caso y empezamos a construir sobre la arena. El sufrimiento es un instrumento a través del cual Dios va a mostrarnos dónde estamos construyendo, sobre qué está nuestra confianza. Dios permitió que el adversario sacudiera. Dios le había dicho incluso a Pedro en el Nuevo Testamento, Satanás les ha pedido para zarandearlos, sacudirlos. Y sigue haciendo lo mismo. Dios sigue permitiendo en algún momento que a través del sufrimiento nuestra fe sea sacudida para ver dónde está cimentado y qué tan pura, tan derecha, tan íntegra es nuestra fe. Todas las circunstancias que vivió Job, de repente lo pierde absolutamente todo. Pierde riquezas, terreno, seguridad, pierde sus ahorros, por decir en términos coloquiales, en el banco, su fuente de ingreso, ahorros, fuente de ingreso, familia, todo lo que pudiera ser sostén y fuente de la esperanza y confianza de Job, se esfuma. Por ahí todavía le queda algo, su esposa. Luego también la esposa en algún momento le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí pude llegar. Maldice a Dios y muérete. Es decir, ya Job, es mucho. No me gusta verte así. Si pecaste, termina de pecar, por lo menos Dios te va a fulminar y vas a descansar y yo también voy a descansar. Capítulo 2, verso 10. Cuando Dios utiliza el sufrimiento para evaluar nuestra fe, nos muestra. A veces Dios puede parecer que nos cerca, que va acorralándonos. Lo perdemos todo de esta tierra para recordar que Dios debe ser nuestro todo. Cuando lo perdemos todo absolutamente aquí y lo único que nos queda es Dios, es porque Dios debe ser nuestro todo. Eso nos recuerda el sufrimiento. Para eso sirve. ¿Quién es tu todo? ¿Quién es la fuente de tu confianza? No debe ser nada, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu familia. Tiene que ser Dios, porque todo lo demás es perenne, pasajero. Hoy lo podemos tener, mañana quizás no, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que el sufrimiento le está diciendo a Job. Tienes que enfocar adecuadamente tu confianza. Y no pueden ser las cosas materiales, ni la familia misma, tiene que ser Dios. La aflicción llevó a Job a cuestionar lo que creía sobre Dios. Cuando nuestra fe cae en comodidad y conformismo, Dios tiene una forma adecuada, un antídoto a través del cual nos va a ayudar a refrescar nuestra fe: el sufrimiento. A veces ha pasado en nuestras vidas que pensamos que hemos llegado a cierto nivel que ya no vamos a aprender más. A veces pensamos, ¿qué más sigue? Y empezamos a veces a aflojar, caemos en un conformismo. A veces creemos que es toda la vida cristiana y Dios llega y nos permite que nos amarren y ahí nos damos cuenta, no, Señor, titubeé en confianza. Lo que Job hace en cierta manera es en algún momento empezar a titubear si lo que él cree respecto a Dios es correcto.
Job llega a decir, no puede ser posible. Si a mí me dijeron que A más B es igual a esto, ¿por qué no cuadra? Si obedeces a Dios, Dios te bendice, no sufres. Yo obedezco a Dios, Dios me ha bendecido, pero ¿por qué estoy sufriendo? Señor, he sido correcto, tú sabes que yo no te debo nada, he cuidado de todo, mi vida en todos los aspectos. ¿Por qué me tratas así? Explícame, Señor, me gustaría estar frente a ti, Señor. Mira, Señor, ya elaboré mi defensa y quiero explicarte, Señor, como que algo no cuadra. Dios se le salió del molde a Job. Dice, es que Dios no puede actuar así, no es posible que Dios esté actuando así. Está evaluando su fe. La sacudida que está recibiendo Job le está mostrando dónde debe mantener la vista, y eso es precisamente lo que Dios hace a través del sufrimiento. ¿Sabe qué? El sufrimiento nos hace apuntar los ojos al cielo. El sufrimiento eleva nuestra vista. Diría el apóstol Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba. El sufrimiento nos dice, no, aquí abajo, es arriba. Porque cuando la fijamos aquí, llega el sufrimiento a través del permiso de Dios, llega a zamarrearnos. Nos dice, es que no aquí debe estar nuestra tranquilidad, nuestra confianza. No debe ser depositada en ningún banco, llámese familia, llámese amigos, llámese prosperidad, cuenta bancaria, profesión, ni en talentos, ni en amistades. No, dice. El sufrimiento nos dice, eleva la vista, apunta al cielo, fija tus ojos en Jesucristo, búscalo de arriba primero, ahí debe estar tu atención. Eso incrementa la fe, incrementa la confianza. Job lo pierde todo aquí para fijar sus ojos y apuntar hacia el cielo. El sufrimiento viene y nos agarra y nos dice, hacia arriba, ahí está tu esperanza, no aquí. Lo has perdido todo. Eso es lo que Job experimenta. De pronto Job no puede comprender. ¿Qué es lo que no comprende? ¿Cómo es posible que viviendo como vive, está experimentando todo eso? Dios a través del sufrimiento le da una lección a Job y le dice, Job, tienes que conocer mejor a Dios. Tienes que fijar bien tus ojos. Entiende algo, Dios controla todo a la perfección. Job dice, esto es muy difícil de entender. Dios le dice a Job, cuando Dios dialoga, algo que debemos entender, capítulo 38 del libro de Job, al capítulo 41. Es el último discurso que dan para animar, para fortalecer a Job, y lo hace Dios. Ya hablaron todos los amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, y ahora Dios interrumpe y les dice, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron, y él dialoga y le dice, ven para acá, Job, vamos a dialogar tú y yo. Tú me pediste que yo me presentara y tú pediste poner tu caso. Bueno, antes de que hables, déjame aclararte algo. ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Qué tan grande soy yo y qué tan pequeño eres tú o tan insignificante? Déjame aclararte, Job, ¿quién es más sabio, tú o yo? ¿Te vas a justificar tú, Job? Le dice. ¿Acaso capítulo 40, versos 7 y 8, o 44 también, 40, 7 y 8, le dice, ¿vas a justificarte tú para condenarme a mí? ¿Eres tú más justo que yo? Y Job dice, Señor, verso 4 del capítulo 40, no soy tan grande como pensaba. No merezco lo que yo pensaba que merecía, Señor. Dios le está mostrando a Job, hay que incrementar la confianza. Aunque parezca que las aflicciones no tengan un rumbo, aunque parezca que las cosas empeoran, ¿sabe qué? Tenga en cuenta algo. Cuando fije sus ojos al cielo, el cielo siempre le va a decir, Dios sigue al control. Cuando usted vea salir el sol por la mañana, cuando usted vea que cambien las estaciones, pase del verano al invierno, Dios le está del verano al otoño, del otoño al invierno, Dios le está diciendo, sigo gobernando. Cuando usted vea que los animalitos del campo, los aves de los cielos siguen viviendo, Dios le está diciendo, tengo todavía el control. Si soy capaz de alimentar todo eso, ese es el argumento que Dios utiliza para convencer a Job. Job pidió una razón de por qué sufre y Dios no le dio una razón por qué sufre, le explicó
cómo el Dios sabio, infinito y poderoso y glorioso gobierna la creación. Dios le dice, soy capaz de gobernar a la perfección la creación y la vida de los hombres. ¿Tú crees que no voy a gobernar tu vida de forma adecuada? ¿Tú crees que no sé lo que estoy haciendo contigo, Job? No le da razón de su sufrimiento, pero sí le dice, no te preocupes. Deja de actuar como un niño berrinchudo y confía en mí. Es el Padre amoroso que ve a su niño emberrinchado por el dolor, la angustia y le dice, ya deja de hacer berrinche. No te preocupes. ¿Eres capaz tú de gobernar el mundo como yo lo hago? ¿Acaso tú vas a tomar al Leviatán? ¿Acaso tú vas a tomar al Behemoth? Es decir, animales fuertes y poderosos. ¿Puedes tú alimentarlos? ¿Puedes enfrentarte a ellos? Si no eres capaz ni de hacer eso tan simple, pero yo sí puedo. ¿Y tú crees que no me puedo hacer cargo de tu situación, Job? ¿Tú crees que he fallado? Esos son los argumentos de Dios del capítulo 38 al capítulo 41. El sufrimiento nos ayuda y nos dice, tu Dios sigue gobernando. Tu Dios sigue el control. Tu Dios es fuerte. Y aunque no lo comprendas, tu Dios sabe lo que está haciendo. Eso es lo que le está diciendo a Job. Si usted piensa, mis aflicciones no tienen rumbo, todo parece que empeora, no, tiene un rumbo. El rumbo es llevarnos hacia Jesucristo. Eso es lo que hacen las aflicciones. ¿Dónde acabó Job acá a costa de sus aflicciones? Acabó frente a Dios, dialogando con Dios, porque ahí nos llevan las aflicciones en las manos de Dios. Ese es uno de los grandes beneficios que va a aumentar nuestra fe. Mire qué dice la Escritura, Salmo 121, versos 1 y 2. Leo desde la palabra de Dios para todos. Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, del Creador del cielo y de la tierra. Eso es una fe firme. Sufro, pero cuando sufro volteo a donde debo voltear. No es en esta tierra, es más allá de esta tierra, aún más arriba de las montañas, de la montaña más alta. Tengo que mirar aún más alto, donde mi Dios, el creador de todo, el Dios todopoderoso, quien lo gobierna, el soberano y eterno y sabio Dios, a Él tengo que encomendar mi causa y el sufrimiento me lleva a mirarlo a Él, a esperar en Él, a confiar en Él. La actitud del salmista es la actitud que el sufrimiento debe, en las manos de Dios, genera en nosotros. Confianza en Dios, los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos arriba, esperando en Dios. Esa debe ser nuestra actitud. El segundo gran beneficio a través del cual Dios bendice nuestras vidas o produce beneficio a través del sufrimiento, tiene que ver con lo siguiente: desarrollar madurez en el carácter. Si alguna vez pensamos que ya no tenemos nada que aprender, que hemos alcanzado el top, el límite, que ya no necesitamos ser corregidos, quizás, que quizá ya nadie tenga que enseñarnos nada porque ya hemos leído la Biblia de tapa a tapa, la entendemos, la explicamos. Cuando llega a haber en nuestra vida esa presunción de caer en conformismo, cuando llega a haber en nuestra vida la nula actitud de considerarnos lo que realmente somos, aprendices de por vida, puede que llegue esta actitud. Job capítulo 31, versos 35 al 37, Job dice, no puede ser posible. Ha dicho en el capítulo 23, verso 3, ¿dónde encuentro a Dios? Porque donde lo encuentre, entonces quiero dialogar con Él y decirle, Señor, yo no he hecho nada malo. Señor, no te he ofendido. Yo creo que tú eres bueno, que tú bendices a los buenos y que tú castigas a los malvados. Señor, yo soy bueno. Sí me has bendecido, pero ¿por qué ahorita ya no lo estás haciendo? Señor, no soy malvado. ¿Por qué me tratas como un malvado? ¿Por qué te portas, Señor? ¿Por qué tu justicia, Señor, se manifiesta de manera tan dura sobre mí? ¿Por qué, Señor, me persigues como si yo fuera tu enemigo? Capítulo 6 del libro de Job, capítulo 9 y en los otros diálogos de Job, Job dice, es que no lo puedo entender. Yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que mi Dios es misericordioso, pero ¿por qué me trata así? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufro? Es una pregunta que, parafraseando dentro de las quejas y el dolor de Job, Dios escucha con paciencia las quejas de Job. Y en ese capítulo 31, de los versos 35 al 37, hay algo que Job dice y que ahí se le pasó la mano y se echó demasiadas flores encima. Dijo, yo soy un príncipe
Y como príncipe me voy a presentar delante de Dios a decirle, hay algo injusto en el trato que estoy recibiendo. Ojo, que no está hablando mal de Dios. Lo que él está titubeante respecto a cómo entiende la justicia de Dios, cómo entiende el gobierno de Dios. Dios mismo va a recalcar, aún lo recalca en el versículo 7 del capítulo 42. Job no pecó, no habló mal de Dios, pero en su dolor y en su angustia y en su ignorancia y por no comprender adecuadamente ciertos aspectos del carácter de Dios, incurre en actitudes equivocadas y necias. Y allí sí Dios como un padre amoroso le dice, espérate, Job, tranquilo, razona, medita. Necesitas madurar, Job. Necesitas madurez. Dios permite que a través de la aflicción se desarrolle la madurez en nuestra vida, y lo primero que Dios va a ayudarnos a sacar es si hay actitudes necias. La aflicción es un instrumento adecuado para ayudarnos a examinar si hay pensamientos necios y actitudes necias en nuestra vida. Lo pone en evidencia, lo saca a la luz. Job se equivocó al echarse flores y a la vez que titubeaba y dudaba sobre la justicia de Dios. A través de la adversidad Dios le muestra, se encuentra con Job en primer lugar. Y como un padre amoroso le dice a Job, Job, lo que tú crees de mí no corresponde, no me encierres en tu molde. No, yo me tengo que adecuar a como tú piensas que yo debo actuar. Hay gente que dice, Dios tiene que comportarse de esta forma, Dios tiene que hacer esto. ¿Sabe qué? Todos en algún momento a veces hemos incurrido en la idea de encasillar, tratar de meter a Dios en un molde, en una tradición y decir, Dios siempre tiene que comportarse de esa forma. Y Dios nos dice, yo soy el Señor, no tú. Tú no eres quien me dice cómo debo hacer las cosas. Tú no eres el que determina qué rumbo le doy a las cosas. Eso está haciendo de alguna forma Job, diciendo, Dios se me salió del molde. Dios no es como yo creía. Si en algún momento experimentamos un sufrimiento que ponga en tela de juicio, entre comillas, nuestras creencias, quiere decir que el que está equivocado somos nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Es decir, cuando usted experimenta algún sufrimiento que no proceda de pecado, pero que Dios no se acomode a su sistema de creencia, a su presunta fe, a su presunta doctrina, a su presunta tradición, no, Dios está equivocado, nosotros lo estamos. Eso le está enseñando Dios a su siervo Job. Job no pecó contra Dios, reitero, eso enseña el libro y no podemos contradecir lo que dice la Escritura. Pero lo que la Biblia dice es que aún los santos se equivocan. Aún el más santo puede equivocarse e incurrir en una actitud inmadura. Es muy distinto un error a un pecado, no hay que confundirlo. El error es hacer algo por ignorancia que no ofende a Dios, pero que sí debilita mi vida, que aflora madurez de mi carácter. El pecado es distinto. El pecado no solo se suma a la inmadurez, sino que destruye mi vida. Ofende a Dios, traiciona los principios de Dios. Pero hay actitudes en las cuales hasta el más santo puede incurrir y puede equivocarse. Dios no solo se ocupa de corregir nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestros pecados, limpiarlos, corregirnos. Dios también nos ayuda a sobrellevar nuestras debilidades. Y aun cuando nos equivocamos e incurrimos en errores, Job está cometiendo una equivocación. Se está pintando más santo de lo que realmente es. Se está dando más valor del que realmente debe tener. Y está olvidando quién es el Señor y que el Señor sabe gobernar. Él quiere que el Señor actúe como Él espera, pero Dios le dice, no, yo soy el que determina. Me salí de tu molde porque yo no soy más grande de lo que tú puedes pensar. Cualquier idea que usted y yo podamos, por nuestra propia imaginación, no por la Escritura, sino por nuestra propia imaginación, concebirnos respecto a Dios. Si Dios actúa de una forma que no se ajusta a esa idea, entonces ¿sabe qué? Tenemos que rectificar. No, Dios está mal, nosotros somos. El sufrimiento nos dice, revisa lo que crees de tu Dios. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Tienes que madurar, tiene que salir. La aflicción es una herramienta que puede ayudarnos a revisar actitudes, ideas. Nos muestra si hay ignorancia respecto a Dios, si hay necedad y nos invita a desecharla.
nos invita a retractarnos, nos invita mejor a conocer a Dios. Job dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes, dice el verso 2. Es decir, tú eres un Dios todopoderoso. Cuando dice no hay pensamiento que de ti se esconda, hay otras traducciones que dan un poquito mayor sentido a esa expresión. Es otra forma de decir, yo sé que todo lo puedes y que nadie puede interponerse en lo que tú estás haciendo. Que tú vas a cumplir tus propósitos como tú has determinado. Que nadie puede frenarte la mano. Ese es el sentido de toda esa oración. Dialogar con Dios le permite a Job conocer mejor a Dios. Dice Job, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora, mis ojos te ven. ¿Sabe que Dios a través del sufrimiento quiere llevarnos, como le dije al inicio, a que usted pase de la teoría a la práctica? A veces llenamos de tantos conceptos nuestra vida, de tanta doctrina, enseñanza, que Dios dice, llegó el momento de poner a prueba que si lo que yo le he enseñado es algo que realmente asume por fe y compromiso y amor, o solamente almacenó información. Es hora de medir el nivel de aprendizaje. Eso es lo que Dios hace a través del sufrimiento. Y el propósito principal del sufrimiento en las manos de Dios es llevarnos a conocerle a Él, no de oídas. No es escuchar de lejos. Dios quiere que estemos cerca. Dios nos dice, no quiere que seamos meros oidores, quiere que seamos hacedores de su palabra. Y el sufrimiento es una prueba adecuada para convertirnos de oidores a hacedores. Porque ahí es donde hacemos valer toda la doctrina, enseñanza, Biblia que conocemos. Y ahí nos damos cuenta, Señor, una cosa era lo que yo presuntamente creía saber de ti, y otra muy distinta, la que mi corazón realmente está comprometido a obedecer. Perdóname si he traicionado la fe, Señor. Ayúdame, como Job, decir, escuché tanto, pensé que lo sabía, dice el versículo 3. Aún hablé, compartí, enseñé lo que no entendía, dice. Porque podemos hacer eso. Podemos hablar de tantas cosas sin entender de forma adecuada. Podemos maravillarnos de las cosas y no comprenderlas adecuadamente. Pero Dios es tan bueno que dice, no te preocupes, te voy a llevar a un mayor entendimiento, a una mayor madurez. Vente, te voy a permitir vivir aflicción. Y en la aflicción ahí es donde aprendemos, ahora entiendo qué significa esto. Ahora entiendo qué es reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Ahora entiendo que es gozosos en la esperanza, sufridos constantes en la oración y sufridos en la tribulación. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Ahora entiendo cuando se me permite practicar, y a veces a través de una circunstancia adversa. De ahí dejo de conocer a Dios de oídas. Y ahí no es que vea personalmente a Dios, es que Dios me abre el entendimiento. Y ahora sí puedo decir, ahora sí conozco mejor a Dios. Ahora conozco mejor a Dios. ¿Por qué? Porque me lo encontré, porque el sufrimiento me llevó a estar cara a cara, a dialogar con Él. Me instruyó, me corrigió, me limpió. Ahora sí puedo decir que entiendo. Y lo que entendí es que Él es muy grande y yo soy insignificante. Que siempre mi vida va a tener que depender de Él. Eso es lo que Job dice. Dios, por medio de la aflicción, nos lleva de la teoría a la práctica, nos invita a rectificar si estamos equivocados, nos invita a dejar la ignorancia, encaminándonos a conocerle a Él de una forma más personal e íntima. Eso es lo que Dios está haciendo para traer madurez. Mire qué dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. Leo desde la palabra de Dios para todos. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos íntegros, intachables, sin defecto.
¿Qué nos lleva a eso también? Dice Santiago, las pruebas. La tribulación tiene esa tarea en las manos de Dios, ayudarnos a madurar, que seamos completados, perfeccionados. El tercer beneficio, a través del cual Dios trae mucha bendición, aún a través del sufrimiento, a nuestras vidas, está en los versículos 5 al 6, en particular en el 6. Crear mayor sumisión hacia Dios. Lo voy a decir en otra manera, enseñarnos a ser más obedientes, enseñarnos a someternos a Dios, enseñar a asumir como es debido nuestro papel de siervos, nuestro papel de hijos ante un padre que a veces puede disciplinarnos. Dios, a través de lo que dialogó con Job, de los capítulos 38 al 41, su intención fue enseñarle a Job, lo que te corresponde es confiar en mí y someterte. Lo que te corresponde, Señor, Job, es obedecerme. Yo soy tu Señor, soy Señor de la creación, soy poderoso. Sométete, Job. Aprende a rendir tu vida a mí y a darme todas las áreas de tu vida y a confiármelas absolutamente todos, aún las que no comprendes. Sé lo que estoy haciendo, Job. Dios, a través de lo que le muestra a Job y el diálogo que tiene, le enseña a Job y le dice: tienes que recordar algo, Job. Eso te va a ayudar a asumir tu lugar con responsabilidad. La aflicción, cuando viene y nos toca a la vida, nos enseña la fragilidad. Y la fragilidad nos muestra qué lugar tenemos en esta tierra y qué lugar tiene Dios, debe tener Dios en nuestras vidas. La aflicción de Job le mostró que todo es frágil, es pasajero y que él es incapaz de retener o cambiar el rumbo de muchas de esas cosas, pero no así Dios. Dios sí puede. Él sí puede. Él es el único que tiene el poder para hacer eso. Cuando yo entiendo eso, cuando contemplo toda la desdicha y desgracia que pudiera yo estar viviendo, debe llevarme a pensar: yo no tengo la capacidad, ni siquiera mínima, para controlar a veces mucha de ese sufrimiento. Por tanto, necesito a alguien más fuerte que yo. Necesito encomendarme a alguien que sea digno de mi confianza, más fuerte que yo, más sabio que yo, más poderoso, firme que yo. Cuando Dios le reveló a Job cómo gobierna la naturaleza y cómo gobierna en la vida del ser humano, Job entendió: soy vil, Señor. Capítulo 40, verso 4. Dios le dice a Job: ciñe tus lomos como un vario, fájate los pantalones entonces, Job, y vamos a platicar. Y ahí es donde le dijo también en el capítulo 38, tú estás tratando de contradecirme, dice. Tú crees que eres más sabio. ¿Quién oscurece el entendimiento?, ha dicho Job en el verso 3. Está citando Job cita palabras de Dios que Dios le dijo. Y luego responde a esa pregunta que Dios le hizo. Le dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso reconoce su ignorancia, su incapacidad. Luego sigue diciendo, estas son palabras de Dios que Job vuelve a citar. Capítulo 4. Dios le dijo a Job: oye, a ver, te ruego, habla, te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios le hace toda una serie de preguntas, de las cuales ninguna puede responder Job, porque no tiene la capacidad. Cuando Dios nos muestra a través del sufrimiento nuestra incapacidad, lo que está pretendiendo es recordarnos dónde debe descansar nuestra fe. No en nosotros, ni siquiera en nosotros, porque somos incapaces, somos frágiles, la vida es frágil. Cuando Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Verso 6. Debido a todo lo que tú has hecho en mí, a través de cómo has permitido que el sufrimiento me traiga a ti, de todo lo que tú me has enseñado,
cosas que yo no entendía, pero que ahora entiendo que eres fuerte, poderoso, que nadie puede obstruir tus planes. Eso es maravilloso. Cómo gobiernas a la creación, eso es demasiado maravilloso. Reconozco que no lo entiendo, reconozco que por más que me esfuerzo no lo comprendo. No tengo respuesta a lo que tú me dijiste que tú me vas a preguntar. No tengo respuesta, soy incapaz de responderte, porque reconozco que creía conocerte bien, pero no te conocía bien. Hasta ahora sí te conozco porque tú me has enseñado. Ahora te conozco porque tú me estás instruyendo, y debido a eso desestimo y asumo mi posición, asumo el valor de mi vida como realmente es. Esa expresión me aborrezco es el verbo hebreo más. No es, lo que está diciendo Job es: Señor, si alguna vez llegué a pensar que yo soy mejor en justicia que tú, que soy más sabio que tú, ahora reconozco que estaba yo totalmente equivocado, que yo soy tan insignificante delante de tu grandeza en cómo gobiernas absolutamente todo. Desestimo mi valor, hago un lado y desecho esa presunción, hago un lado y desecho esa necedad, y asumo el lugar que realmente tengo y que tú me has mostrado, que es someterme a ti, que yo no valgo tanto como pensaba, y que no merezco tanto como yo pensaba, que yo merezco lo que tú consideres que yo debo recibir, que yo soy lo que tú quieres que yo sea y no lo que yo pienso que debo ser. Es decir, yo soy tu siervo y tú eres mi Señor. Esa es la sumisión. Cuando dice entonces: y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted lee el verso 7 y lee todos los capítulos anteriores, particularmente los primeros 2 capítulos de Job, a la luz de todo ese contexto, cuando Job dice entonces me arrepiento, no es que haya pecado, porque Dios vuelve a reiterar. ¿Qué está diciendo Job entonces? Señor, perdóname, abandono esa manera terca de pensar, esa equivocación que lo hice por ignorancia, lo abandono, me retracto, me echo para atrás, renuncio a todos esos pensamientos equivocados respecto a tu justicia, respecto a ti, y decido someterme humildemente ante ti, Señor. Eso significa en polvo y ceniza. Te pido, Señor, que me perdones. Tú eres mi Señor. Pablo lo expresa de esta manera. Pablo dice: ya no vivo yo, aunque lo voy a leer más adelante, pero Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es señorío, eso es arrepentimiento. Decir: ya no voy a hacer mi propia voluntad, ya no voy a determinar mis pasos según lo que yo piense. Ahora voy a dejar que Dios me enseñe. Ahora voy a confiar más en Dios. Eso es madurez también. Eso es sumisión. Conocer la grandeza de Dios nos ayudará a someternos más. Entre más conozcamos a Dios, el sufrimiento nos va a llevar a conocer más a Dios. Y entre más lo conozco, entre más miserable vea que es mi vida, porque así lo es a causa del pecado, pero entre más glorioso yo contemple a Dios, mi vida va a aprender a someterse mejor ante Él. Mi vida va a aprender en quién debe descansar mi corazón en medio de la tristeza, de la angustia y del dolor. Si Dios puede mantener y sostener un vasto mundo, un vasto universo, ¿cuánto más este grano de polvo que sufre? ¿Cuánto más? Esas cosas demasiado maravillosas que demuestran gran poder y sabiduría de un Dios glorioso y eterno deben llevarnos como Job a la misma actitud. Si alguna vez pensé que lo merecía todo y que tú eres injusto, me retracto, Señor. Perdóname. Perdona mi necedad y mi terquedad. Si como niño berrinchudo me quejé por el dolor y dije: es que tú no me estás tratando como debo ser tratado, perdóname, Señor. Si llegué a pensar: Dios se ha olvidado de mí, perdóname, Señor. Me retracto, me arrepiento, me humillo ante ti. La humillación es someterse a la grandeza de Dios. Al igual que Job, cuando Dios nos encuentre al final del camino del sufrimiento,
¿Sabe qué? Lo que nos queda hacer es reconocer: tú eres mi Señor, tú sabes lo que estás haciendo, yo no entiendo. Aunque no entienda, te entrego, te sigo entregando mi lealtad, mi confianza, mi amor, y reconozco tu grandeza. Me humillo ante ti, voy a callar, te voy a escuchar, tú me vas a enseñar y me someto a lo que tú digas, Señor. Esa es la actitud, eso es lo que Dios espera. Voy finalizando con este texto. Gálatas capítulo 2, verso 20, leo desde la palabra de Dios para todos. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Eso Pablo dice de una forma más amplia y profunda lo que Job expresó en aquella ocasión de: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Pablo dice: no solo es arrepentirse, humillarse, hay que vivir para Dios, hay que obedecer a Dios hasta el final de nuestros días, porque Él lo vale, se entregó por nosotros y nos salvó, nos ama. Por eso merece toda nuestra lealtad, nuestra entrega y nuestro sometimiento. Sea Dios bendito en medio de nuestro sufrimiento, y que Dios nos lleve a reconocer qué tan frágiles y miserables somos sin Él, para que podamos confiar y depender absolutamente de su gracia, poder, amor y sabiduría, y que su nombre sea honrado y glorificado. Voy concluyendo con esto. Job aprendió que muchas veces Dios tiene propósitos para la vida que a veces no se pueden entender. Asimismo, Job entendió que Dios lo estaba guiando a través del sufrimiento para encontrarse con Él. Y cuando se encontró con Él, le mostró su grandeza, su poder, y de esa forma le invitó para que siguiera confiando, para que llegara a mayor madurez. ¿Cómo no confiar en un Dios para quien no hay nada imposible, que es glorioso, sabio, eterno, firme? Él merece toda nuestra confianza. Que Dios, en su gran amor y bondad, lleve nuestro corazón a la misma convicción que el salmista, y finalizo con este texto. Salmo 119, verso 71, palabra de Dios para todos. Fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Fue bueno, Dios, que me metieras en la tribulación, porque así abandoné el pecado. Fue bueno que me metieras en sufrimiento, porque así dejé de ofenderte. Fue bueno que me metieras en tribulación, porque así aprendí a amar de forma adecuada a mi familia, a mis vecinos, a mis hermanos. Fue bueno que me metieras en sufrimiento, porque así aprendí a tener compasión del que sufre. Fue bueno que me metieras en sufrimiento, porque así aprendí a compartir tu amor, tu gracia, a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Fue bueno porque me hizo más obediente. Fue bueno porque me hizo más sensato. Hacia ahí nos quiere llevar. Dios quiere, a través del sufrimiento, beneficiar y bendecir nuestras vidas, pero solo en las manos de Dios. Y es por eso que si hay alguna persona que no conozca del Señor y esté sufriendo algo, únicamente en las manos del Señor el sufrimiento va a tener resultados adecuados para la vida. No le estoy diciendo que va a tener un final feliz, eso lo predicamos el viernes, pero lo que sí le estoy diciendo es que todo va a terminar para bien, como conforme a la voluntad del Señor. Y lo que el Señor lleva a cabo en su voluntad siempre es mejor de lo que nosotros podemos considerar como bueno. Lo que nosotros consideramos bueno, Dios siempre tiene algo muchísimo mejor. Por tanto, nuestra fe debe descansar en Él. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor en esta mañana, tarde ya: bendito sea tu nombre y gracias, Padre, porque aún a través del sufrimiento aumentas mi fe. Llevas mi vida a una madurez que necesito para encontrarme contigo. Tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie te va a ver. Y tú a través del sufrimiento produces en mí santidad, Señor. Tú a través del sufrimiento, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, estás santificando, purificando, lavando, limpiando mi vida. ¿Cómo no he de confiar en ti? ¿Cómo no he de someterme ante ti? Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por los beneficios que traes para nosotros quienes te amamos a través del sufrimiento. Gracias, Señor, porque cuando hemos caído en conformismo o aún en terquedad,
Has permitido algunas circunstancias que nos han llevado otra vez, oh Dios, a amarte con todo nuestro corazón. A desechar, Padre, conductas, actitudes, ideas que no corresponden, oh Dios, al llamado y a la vocación que nos has hecho. Gracias, Padre, porque a través de tu amor y misericordia, aún a través del sufrimiento, el sufrimiento lo único que ha hecho es elevar nuestra vista y llevarnos a ti. El sufrimiento nos ha enseñado que tú debes ser nuestro todo, Señor, porque tú lo has dirigido de esa forma. Y aún cuando veamos las circunstancias quizá que puedan empeorar cada minuto, cada día, eso no significa, Padre, que tú no estés dando buen rumbo a esa circunstancia. Tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas, Señor, lo sabemos. Y más de una vez quizá te hemos dicho que se haga tu voluntad y no la nuestra. Esa es tu voluntad, Señor, que confiemos en ti. Y tú sabes cómo estás dirigiendo no solo a nuestras vidas, sino a través de que si nosotros volteamos, Señor, alrededor de nosotros, podemos ver tu mano perfecta de sabiduría y gran poder al dirigir toda la vida de este mundo, pero también el universo entero. ¿Cómo hemos de titubear y dudar, Padre, de tu justicia, de tu poder, si aún el universo sigue cumpliendo todo lo que tú le mandas? Somos tan insignificantes, oh Dios, en comparación a tu grandeza, tu bondad, tu sabiduría, que no nos queda más, así como Job, Señor, reconocer. Danos el valor adecuado que debemos tener. Ayúdanos a pensar con cordura y a no tener un más alto concepto de nosotros mismos, Señor, sino a pensar conforme a la fe, es decir, lo que tú nos enseñes, lo que es tu palabra, lo que tu palabra diga de nosotros y lo que tu palabra diga respecto a ti. Así queremos vivir y someternos a eso. Nos arrepentimos si en algún momento nuestro corazón ha tolerado ideas y aún hemos reaccionado con quejas, oh Dios, cuando lo que tú has pedido a nuestra vida es confianza, paciencia, cuando lo que nos has pedido es acción de gracias, alabanza. Ayúdanos, Señor. Al igual que Job, reconocemos que muchas veces creemos conocerte y de oídas te hemos oído, pero enséñanos y ayúdanos a que nuestros ojos puedan verte, es decir, Padre, a conocerte de una forma más personal y que podamos, cuando te conozcamos, rendirnos más y más ante tu majestad, ante tu gobierno, ante tu amor. Todo esto te lo rogamos y suplicamos por Jesucristo. Amén.